usted sea advertido de la realidad del mundo y del destino eterno de sus habitantes transitorios, de sus transitorios habitantes, porque todos nosotros vamos de paso por este mundo. Dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 18, dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Voy a repetir, 2 Corintios 4, 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Un tiempo uno, nacemos, venimos de la eternidad, nacemos en este mundo, tiempo uno. Tiempo dos, partimos a la eternidad. Temporales, las cosas del mundo son temporales. En Mateo capítulo 24, versículo 35, el mismo Señor Jesús ha dicho: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora, el cielo y la tierra pasarán. Esto es lo temporal, lo que se ve. Lo que no se ve es lo eterno, lo que siempre va a existir, por siempre, lo que va a ser por siempre. Eso es lo de mayor valor. Nosotros tenemos que tratar de proyectarnos hacia lo que va a ser por siempre, eterno, en un presente continuo, sin fin. Las cosas que nosotros vemos son las cosas del mundo, pero este mundo va a desaparecer. En Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15, dice la revelación, cuando el Señor le reveló a Juan, el discípulo amado, que estaba desterrado en Patmos, por una isla que estaba en las costas de Grecia, Turquía, Patmos, en el mar Egeo. Ahí estaba Juan, y le revela el Señor el Apocalipsis, ¿verdad? Y dice en el capítulo 20, versículos 11 al 15, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Huyeron la tierra y el cielo, ¿ya? Y no se encontró ya más lugar para ellos. El cielo y la tierra pasaron. Este mundo pasará. Nosotros venimos de la eternidad, somos soplados por Dios en el vientre materno, nuestra alma. Tiempo 1. Tiempo 2, volvemos a la eternidad. Entonces es un tránsito por este mundo que va a desaparecer. Este espacio físico, cuerpo físico que se ve, y temporal, tiempo 1, tiempo 2, el tiempo de nuestra vida terrenal. Ahora, usted sea advertido de la realidad del mundo y del destino eterno de sus transitorios moradores. Moradores transitorios, habitantes transitorios. Trate usted de ser un advertido, de entender la realidad. La realidad es lo que no se ve, lo eterno. Esto es algo engañoso. Nosotros tenemos una masa flotante de personas en la Tierra. ¿Usted sabe lo que es la razón de flujo? ¿Razón de flujo? Razón de flujo. Volumen del fluido pasando en un tramo a través de un periodo de tiempo determinado. Un flujo de personas. Entran, están permanentemente la masa flotante que está viviendo en la Tierra y van saliendo. O sea, van entrando, van viviendo y van saliendo. Esta masa flotante que se mira en la Tierra, que es nuestra generación, que estamos con vida física en este mundo, es una masa flotante de personas que estamos dentro de un flujo. Tenemos que irnos. Hemos entrado y tenemos que irnos de este espacio físico temporal. Es un flujo de seres humanos, almas sopladas por Dios en los embriones maternos, el parto del cuerpo, el cuerpo muere y el alma vuelve a la eternidad.
En Jeremías capítulo 1, versículo 5, hablando del profeta Jeremías, dice el Creador: antes que te concibiera en el vientre de tu madre, antes que te formase tu cuerpo físico para vivir en la tierra, antes yo te conocí, desde antes. Nosotros estamos en la mente de un Dios eterno. Eso significa que tenemos eternidad. Eternidad. Siempre hemos existido, al menos en la mente de un Dios que tiene existencia eterna. Somos soplados, el soplo de Dios, ¿verdad? Soplada nuestra alma en un cuerpo gestado en el vientre materno. Ahí nos gestó nuestra madre por 9 meses el cuerpo. El parto, entramos al mundo. Y luego el cuerpo muere, enterrado en el cementerio, cremado, echado al mar. Y partimos nuevamente a la eternidad, volvemos a la eternidad. En Lucas 13, Lucas capítulo 13, versículo 23, 24, al Señor Jesucristo le dijeron los discípulos: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y el Señor les dijo: esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque de cierto digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Lucas capítulo 13, Evangelio de Lucas capítulo 13, versículo 23 y 24. Y alguien le dijo a Cristo, le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Muchos procurarán entrar, muchos procurarán entrar para ser salvos de la destrucción eterna. Muchos procurarán entrar y no podrán. Alguien le preguntó al Señor: Señor, ¿son pocos los que se salvan de la destrucción eterna? Y el Señor le dijo: esforzados a entrar, esfuércense, porque de cierto digo que muchos procurarán entrar y no podrán entrar. Irán a la destrucción eterna. Lucas 13, versículo 23 al 24. Veamos la realidad de este mundo. La realidad de este mundo y de sus moradores, conforme a lo que la Biblia, la verdad de la Biblia nos dice, y no lo que nosotros nos imaginamos en nuestras imaginaciones. Nos imaginamos en nuestro corazón perverso y engañoso. ¿Cómo dice Dios que es nuestro corazón? Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10. Porque engañoso y perverso más que todas las cosas es el corazón. Ahí surgen las imaginaciones nuestras. Yo me imagino un Diosito lindo, me imagino que muchos vamos al cielo. ¿Quién murió? Juan Pérez vuela alto. ¿Quién más murió? Juanita Pérez partió al descanso eterno. Las imaginaciones de una mente sin Biblia en la mente, que no oye la Biblia, un ignorante en la verdad, conforme a la verdad de la Biblia. Usted conforme su mente, su pensar, a la verdad de la Biblia. En serio, porque la realidad humana es sumamente trágica, es espantosa, terrorífica. Veamos desde el origen de lo que ha sido revelado en la Biblia en cuanto a la humanidad, en su relación con el Dios creador, y hasta el Apocalipsis. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Cómo es la realidad de la masa flotante humana mientras está viviendo en la tierra? ¿Cuál es su destino eterno? En Génesis capítulo 5 y Génesis capítulo 6 dice la Escritura: cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Empezó a poblarse la faz de la tierra. Dice la Escritura: y miró Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y le dolió en su corazón, y decidió raer de la faz de la tierra a todo ser humano que había creado. Le dolió en su corazón haber hecho al hombre, y mandó un diluvio, y fueron exterminados los millones de pobladores prediluvianos, todos al infierno. No se salvó ni uno. Solamente había alguien que por la fe fue traspuesto. Enoc, séptimo desde Adán. Judas capítulo 1. Enoc,
séptimo desde Adán. De estos también profetizó Enoc. Profetizó respecto de estos burladores, de estos mentirosos, falsos profetas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Diciendo, vino el Señor con sus santas miriadas, decenas de miles, no centenas de miles, no, decenas nada más, santas miriadas de Él. Una miriada son 10.000, no 100.000, tampoco millones de millones, no se equivoque. Los ángeles en el cielo son millones de ángeles que le sirven, pero la iglesia, cuando viene Cristo con la iglesia, Enoc dice, de estos soñadores, burladores, profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, vino el Señor con sus santas miriadas de Él, solamente miriadas, decenas de miles, no centenas de miles, no. Es una cantidad muy limitada, los que son parte de la iglesia de Cristo, en su totalidad. Entonces, al inicio, en el Génesis, Dios exterminó a toda la raza humana y solamente por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Enoc. Uno solo caminó con Dios. De todos los millones y millones de pobladores de la era prediluviana, uno solo caminó con Dios. Uno solo, Enoc, séptimo desde Adán. Por la fe Enoc fue traspuesto, dice el libro de Hebreos. Por la fe Enoc fue traspuesto, trasladado al cielo, arrebatado. Y todo el resto de los millones de pobladores en el mundo de la era prediluviana fueron todos arrasados, anegados en agua. Y los que atravesaron este castigo de Dios, el diluvio, fueron 8. Nada más que 8. Y eso sería un simbolismo de los que van a atravesar la tribulación que se viene pronto sobre el mundo. 8. Noé y 7 con él atravesaron el diluvio en un arca. Pero uno, Enoc, fue traspuesto por la fe. Ahora, en Génesis capítulo 18, Génesis capítulo 18 y 19, tenemos la destrucción absoluta de todos los moradores del mundo urbano antiguo, cuando empezaron a poblar en ciudades. Dios destruyó, mandó una lluvia de fuego y azufre y destruyó a todos los moradores de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim y Zoar. Y solamente uno, Lot fue sacado por los ángeles. Y por misericordia, sus 2 hijas y su esposa, por la misericordia de Dios. Pero la esposa quedó convertida en estatua de sal. Porque la esposa miró el mundo, amaba el mundo. Giró para ver su amada Sodoma, destruida con una lluvia de fuego y azufre. Dios había hecho que no se voltearan a mirar atrás. Y no pudo resistir su gran amor por el mundo que tenía la mujer de Lot. Y sus 2 hijas fueron las madres de los amonitas y los moabitas, porque embriagaron a Lot, así terminó Lot. Ese fue el destino del pobre Lot. Era el justo Lot. 1, Lot, por la misericordia de Dios fue librado de la destrucción. 1, Lot. Durante el castigo, en los tiempos de Noé, 1, Enoc. Noten ustedes la proporción de personas que son libradas de la destrucción versus los que son objeto de la destrucción. En Lucas capítulo 12, versículo 5, Cristo enseña: os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de quitar la vida tiene poder para echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Temed a Cristo, querido amigo. A Cristo no le temblará la mano cuando esté sentado en ese trono blanco, en el juicio ante el gran trono blanco, para decirle a sus ángeles: tomad a esta alma y lanzadla a lo más profundo del lago de fuego. No le temblará la mano a Cristo. Él será el que estará sentado en este trono. Escapa de la ira, querido amigo.
Un verdadero evangelista lo que está diciendo cuando repite las palabras de Cristo en Mateo 7, versículos 13 y 14, cuando Cristo dice, entrad, entrad por la puerta estrecha. Y advierte el Señor, porque de cierto digo que muchos, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino, el mundo, la gente del mundo. Espacioso el camino que va rumbo al infierno, al mismo infierno, a la destrucción, a la perdición. Y son millones de millones de millones de millones. Toda la humanidad, muchos son los que entran por ella al infierno. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida. Y son pocos los que la hallan. No son pocos los que entran por la puerta estrecha al camino angosto, no. Solamente los que la hallan son pocos. Y para poder ser salvo de la destrucción, no basta con hallar. Hay que hallar y entrar. Y se entra solamente por la fe. Mas cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18, versículo 8. ¿Y sabes cómo se entra por la puerta estrecha? Solamente por la fe. Mas cuando el Hijo del Hombre venga, y el Hijo del Hombre está a punto de venir, ¿hallará fe en la tierra? La respuesta es un rotundo no. ¿No la va a hallar? Piensa en los días prediluvianos. ¿Cómo era el contexto de los días prediluvianos? ¿Cómo vivía la gente del mundo? Y piensa cómo vivía la gente en los días de Lot, en las ciudades de la llanura. Piensa un poco. Usted, mi querido amigo, sea advertido de la realidad del mundo y del destino eterno de sus transitorios moradores, de sus transitorios habitantes, de sus habitantes transitorios. Somos habitantes transitorios. ¿Usted sabía que a la luz de la Biblia, la vida aquí terrenal es una clasificación para la eternidad? ¿Lo sabía usted? Que Dios tiene que elegir a unos de entre la gente del camino ancho, elige, escoge. En los tiempos prediluvianos escogió a Enoc. En los tiempos de Lot, escogió a Lot. Y a nadie más. Alguien le preguntó al Señor, Señor, ¿son pocos los que se salvan del infierno, del juicio, del lago de fuego? ¿Son pocos? Lucas 13, versículos 23 al 24. Y Cristo responde, esforzaos a entrar por la puerta estrecha. Porque de cierto digo que muchos procurarán entrar y no van a poder entrar, van a irse al infierno. ¿Son pocos los que se salvan? Sí, menos que pocos. Mateo 7, versículos 13 y 14, Cristo hablando en primera persona, entrad por la puerta estrecha. El motivo por el cual hay que entrar, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va al infierno, a la perdición, y millones de millones, la inmensa mayoría de la raza humana. Muchos son los que entran por ella, al infierno, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y son pocos los que la hallan. No son pocos los que entran por ella, no. Solamente los que la hallan la puerta estrecha son pocos. ¿Cuántos lograrán entrar de esos pocos que han hallado? ¿Será usted una persona que ha hallado a Cristo? Cristo es la puerta. En Juan capítulo 10, versículo 9, Cristo dice, yo soy la puerta. Yo soy la puerta, yo. El que por mí entrare será salvo de la destrucción eterna. Eterna, por los siglos de los siglos. Vergüenza y confusión perpetua. Existiendo en perpetua confusión, para siempre. En el desamparo más absoluto del Creador y con ausencia absoluta de todo lo que es del Creador. En el lago de fuego, que es la muerte segunda, la muerte del alma, Apocalipsis 20, 14. Esta es la muerte segunda. En Éxodo capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10, o sea, estamos recorriendo la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, para que usted sea un entendido, un advertido de la realidad del mundo y de sus moradores,
a la luz de la palabra de Dios, conforme a lo que está escrito en la verdad de la palabra de Dios, y no lo que dice el mundo. 10 plagas mandó Dios sobre el imperio egipcio, y murieron millones. Exterminó a casi todos los egipcios con 10 plagas. Éxodo capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10. La ira de Dios sobre todo el imperio egipcio, el vasto mundo del imperio egipcio. En Números capítulo 16, versículo 35, ahora el pueblo de Dios, que escapó de Egipto por el brazo del Señor, ¿verdad? Los liberó de la esclavitud en Egipto. Ahora Dios empezó a contender no solamente con el imperio egipcio, ahora con su propio pueblo. Con su propio pueblo que Él libró de Egipto, con ese pueblo de Israel, Dios empezó a contender en su ira. Y en la rebelión de Coré, en Números capítulo 16, versículo 35, cuando 200 varones israelitas empezaron a prender incienso, esos 250 hombres fueron devorados vivos al Seol, vivos, junto con todos los de Coré. 250 hombres que prendían incienso, y los demás israelitas escapaban a los gritos de horror, porque Dios abrió el Seol y los tragó vivos en su ira. En Números capítulo 21, versículos 6 al 9, estamos recorriendo la Biblia, los episodios de la raza humana, cómo se relaciona con Dios. En Números capítulo 21, versículos 6 al 9, Dios mandó serpientes venenosas que mordían y envenenaban mortalmente a su propio pueblo de Israel. Y hubo mucha mortandad de israelitas. Ellos obviamente clamaron a Dios a través de Moisés, pidieron a Moisés que tuviera misericordia a Dios con ellos. Y Dios hizo levantar una serpiente de bronce, ¿verdad? Ahora, todo aquel que miraba a la serpiente era sano del veneno mortal de la serpiente. En Números capítulo 25, versículo 9, los hijos de Israel empezaron a fornicar con las hijas de Moab. Entonces encendió la ira de Dios, del Dios de la Biblia, el Dios verdadero. No el Dios que te imaginas tú, un Diosito bonito, amoroso, que es puro amor, que ama a todos. No, querido amigo, no te equivoques. Dios es un Dios de amor y misericordia, es cierto, pero es un Dios de justicia y de ira, que por ningún motivo tendrá por inocente al culpable. Por ningún motivo. Y usted es culpable de no obedecer los mandamientos del Señor, al igual que yo. Estamos todos destituidos de la gloria de Dios porque hemos transgredido sus mandamientos. Y somos reconciliados a través solamente de Cristo. En Hechos 4:12, el apóstol Pedro dice respecto de Cristo, y en ningún otro hay salvación de la ira de Dios. En ningún otro fuera de Cristo. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres, aparte de Cristo, ningún otro, en quien podamos ser salvos de la ira del Señor, del infierno, el juicio y del lago de fuego, de la exclusión eterna del alma que tiene existencia eterna. Entonces tenemos que 24.000 israelitas fueron muertos por la mano de Dios. En el furor de Dios, Dios mató a 24.000 israelitas en su furor. Y a no ser que un sacerdote levita mató a un israelita con una moabita, los alanceó los dos, ahí cesó la ira de Dios. Hizo apartar ese hombre que mató a un judío que estaba llevando una mujer moabita a su tienda para fornicar con ella. Este sacerdote los mató a los dos. Fines, hijo del sacerdote Elí, mató, ¿cierto?, a los dos que estaban entrando a la tienda de Israel para fornicar en la tienda, y por eso Dios dice, Fines apaciguó mi ira, y cesó la mortandad. ¿Y cuántos murieron en total del campamento de Israel? 24.000. Números capítulo 25, versículo 9. Escapa de la ira de Dios, querido amigo, escapa de la ira de Dios. Ahora, cuando Josué iba a entrar a destruir la ciudad de Jericó, porque Dios ordenó, maten y exterminen a todos los moradores de Jericó, y exterminen a todos los moradores de la tierra de Canaán, no perdonen vida, extermínenlos a todos. Yo a ustedes, mi pueblo de Israel, los he tomado para que ustedes vayan y maten y exterminen a todos los moradores de la tierra de Canaán, no perdonen vida. Es Dios el que está ordenándolo.
Y ahora cuando el pueblo de Israel se estaba acercando a Jericó, entonces Josué vio a un misterioso varón que tenía una espada desenvainada. Josué capítulo 5, versículos 13 al 15. Y Josué, asustado, le dice, ¿eres tú de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Y aquel varón responde, como el príncipe de los ejércitos de Jehová he venido. Y Josué postrado adoró, porque era Cristo, el ángel de Jehová, con su espada desenvainada, para que se enardecieran los judíos, se armaran de valor y arremetieran contra toda la gente de la ciudad amurallada de Jericó. Ese es Dios, un Dios de ira, un Dios de pelea, Jehová de los ejércitos. Ese es su nombre. Dios pidió a Saúl, cuando ya Israel entró a tomar la tierra, y ahora se constituyeron en un rey, Saúl, porque pidieron que tuvieran un rey. Y Dios le dio a Saúl por rey. Dios pidió a Saúl exterminar por completo a los amalecitas, a toda la gran nación de los amalecitas. Y en 1 Samuel 15, versículo 3, Dios dice a Saúl, a través del profeta Samuel, mata, no te apiades del pueblo de Amalec, mata a Amalec, a toda su multitud de gente, no tengas piedad, ¿ya? No te apiades de ese pueblo, Amalec, mata a hombres, a mujeres, a niños, y aún los de pecho, aún los bebitos de pecho, mátalos. Dios, el Dios verdadero, el Dios bíblico. Resulta que Saúl no pudo cumplir al pie de la letra lo que Dios le mandó. Y Dios dijo, me pesa haber puesto por Saúl por rey de Israel, porque no cumplió lo que yo le ordené, porque hay que cumplir al pie de la letra. Ahora, dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó aquí en la cruz, hace 2000 años atrás, ahora no. Hace 2000 años atrás, aquí, Cristo dice, porque de tal manera amó, tiempo pasado, ahora no. En la cruz sí. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, en Juan 3:36, leemos lo que dice Juan el Bautista. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre su cabeza. Así dice el original. ¿Ah? Está presente sobre su cabeza. No el amor de Dios, la ira de Dios. La ira de Dios está sobre la cabeza de cada ser humano de este mundo. No el amor de Dios, no, la ira de Dios. A menos que la persona no obedezca las dos demandas del Señor, que están en Marcos 1:15. Arrepentíos y creed en el Evangelio, Marcos 1:15. Advertencia, Lucas 13, del 1 al 5. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Advertencia solemne contra aquel que no quiera obedecer el mandato al arrepentimiento. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13, del 1 al 5. Advertencia contra aquel que no quiera creer con fe en el Evangelio. Marcos capítulo 16, versículo 16. Advertencia de Cristo. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Advertencia. Entonces, ahora, la ira de Dios está sobre la cabeza de los seres humanos, no el amor de Dios. El amor de Dios fue vertido en la cruz hace 2000 años. Y ahora lo que Dios está exigiendo es que el ser humano le corresponda. El ser humano le corresponda el amor vertido por Cristo en la cruz hace 2000 años. Y si no es correspondido el amor en la cruz, el amor con que Dios amó al mundo en la cruz, no el amor de Dios, sino que la ira de Dios pende sobre tu cabeza, querido amigo, no el amor de Dios. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, hablándole el apóstol Pablo a la manada pequeña, al pequeño remanente, lo mucho menos, pocos de los que han hallado la puerta estrecha. Los que hallan la puerta estrecha son pocos, y los menos que pocos son los que lograrán entrar.
a esos menos que pocos que han hallado, que lograron entrar, a ellos el apóstol Pablo les dice en la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. En Romanos 5:9 dice, al remanente pequeño, a los poquitos que han sido salvos, a los contados con los dedos de una mano, así como la proporcionalidad de Enoc y el mundo prediluviano, esa proporcionalidad de Lot y todo el mundo de la ciudad de la llanura, los poquitos que son de fe. En la carta a los Romanos capítulo 5 versículo 9, pues mucho más, estando ya santificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La ira. Fíjense Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Dos cosas. Primero, atesora para ti mismo ira, para el día de la ira, el exterminio que se viene sobre el mundo, la gran tribulación. ¿Ya? El día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Son dos cosas. El día de la ira, cuando Dios desate su ira sobre los moradores de la tierra, la gran tribulación que se viene. Y la segunda cosa, la revelación del justo juicio de Dios. En Lucas capítulo 3, versículo 7, Juan el Bautista le decía a los fariseos que venían a presenciar el bautismo de Juan, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? El pueblo de Israel, cuando estaba en la tierra prometida y se constituyó como reinos, sufrieron mucho los israelitas por ser pueblo de Dios. Dios levantaba enemigos, les quitaba la cobertura y vencía los filisteos, vencía a los cananeos contra los israelitas. Ahora, en un momento ya extremo de la vida de Israel, cuando Dios se hastió del pueblo de Israel, no los podía soportar, Dios levantó el imperio asirio, al monarca Salmanasar, y llevó cautiva las 10 tribus del norte de Israel, cautivos al imperio asirio. Y esa cautividad fue espantosa, terrorífica. Dios autorizó a los asirios a ser crueles con el pueblo de Israel. La matanza fue espantosa, violación de mujeres, destrucción de los pequeñitos israelitas con la autorización de Dios. Y luego, como si esto fuera poco más adelante, Dios despertó a Nabucodonosor y el pueblo de Babilonia, el imperio babilonio, arremetió contra las otras 2 tribus restantes, la tribu de Judá y Leví, y los llevaron cautivos por una cantidad de 70 años a Babilonia. Y el asedio babilónico sobre Israel fue espantoso. Dios autorizó, permitió que las mujeres israelitas que estaban embarazadas fueron objeto de que los babilonios le rompieran el estómago y los fetitos cayeran al suelo y los pisoteaban. Tomaban los babilonios, los soldados del ejército babilonio, tomaban los niñitos hebreos y los azotaban en las murallas y los reventaban. El asedio fue espantoso, sangriento, macabro, espeluznante, con la autorización de Dios. Dios levantó a Nabucodonosor para que fuera en destrucción de su propio pueblo de Israel. Un Dios que se aira, un Dios que tiene ira. Ahora eran llevados los jóvenes que sobrevivían con garfios. ¿Han visto ustedes las carnicerías cuando se cuelgan las carnes con garfios metálicos? Le ponían garfios y se los llevaban con garfios por todo el camino del desierto hasta la región caldea de Babilonia. Y muchos murieron. Fue sin misericordia, despiadadamente, el asedio de los babilonios contra Jerusalén y el pueblo de Israel, toda la nación de Israel. En Hebreos capítulo 4, versículo 1 al 3, dice el apóstol, temamos pues, temamos, tengan temor, temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, en su paz, en su paz, la paz con Dios, parezca alguno de vosotros no haberlo alcanzado, haber quedado rezagado,
porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio, como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el haber oído la buena nueva, por no ir acompañado de fe. ¿De qué manera la persona es salvada? Por la fe, solamente por la fe. ¿Cómo Dios declara al justo, o sea, al injusto lo declara justo para poder llevárselo al cielo? Por la fe. Romanos 5:1, justificado solamente por la fe, nada más que por la fe. No por obras, no por ser bueno, no. Justificado pues por la fe nada más, solamente por la fe. La salvación del infierno es solamente por la fe. Que una persona sea salva de ir al infierno es solamente por la fe. Y nada más que por la fe. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz. Respecto de la ira de Dios. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La puerta. La puerta para entrar al cielo. Ahora, nosotros tenemos en 2 Corintios 6, versículos 1 y 2. Pablo, el apóstol Pablo y sus colaboradores, Silas, Timoteo, Tito, el médico Lucas, que colaboraban con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, os exhortamos a los corintios, 2 Corintios 6, versículos 1 y 2, os exhortamos a que no recibáis la gracia de Dios en vano. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora, ahora mismo, el día de salvación. En los próximos segundos te puede dar un infarto cardíaco y te vas al infierno. Ahora tienes que ser salvo, ahora, no unos segundos después. Ahora tienes que arrepentirte. Ahora tienes que creer con fe en el Evangelio. Tú no sabes si en los próximos segundos de este día vas a quedar con vida todavía. Dice en el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ah, pero eso tiene un tiempo aceptable nada más, no es para siempre. Os exhortamos a que no recibáis la gracia de Dios en vano, porque dice, en tiempo aceptable, todo el tiempo que tú vivas en este mundo. En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora, en este mismo segundo, ahora. He aquí ahora el día de salvación. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Hoy en la mañana yo recibí la noticia que un joven universitario que en este verano iba a viajar a Argentina y después de Argentina se iba a ir a Italia. Jugando un partido de fútbol, cayó a un barranco, se azotó la cabeza y partió, murió. Hoy día, en la mañana. Un joven de 18 años. Partió a la eternidad. Él pensaba que en enero, febrero iba a ir a Argentina, después iba a ir a Italia, pero ya no. Partió de este mundo. O sea, este arco, que representa el umbral de la vida física, el límite de la vida física, a este joven que tenía 18 años, este umbral se le acercó. Aquí. Aquí murió, a los 18 años. Es ahora. Tú no sabes si vas a vivir el próximo año. Tú no sabes si vas a dar el abrazo de año nuevo. Puede que tú te mueras, no alcances al 2025. La muerte está a la vuelta de la esquina. Nadie sabe cuándo va a morir. Entonces tenemos Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ah, pero eso tiene un tiempo aceptable. Salmo 46, versículo 1. Os exhortamos a que no recibáis la gracia de Dios en vano, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. No cuando te mueras. Al morirte, en el camino ancho, sellaste para siempre el destino de tu alma, sin poder revertirlo jamás. Es ahora que tú tienes que ser salvo del infierno. Ahora mismo. Cristo promete vida eterna ahora. En Juan 5:24 Cristo dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene ahora vida eterna. Y a juicio no viene, ha pasado de muerte a vida. No dice tendrá, dependiendo si se porta bien, veremos más adelante lo que pasa, si es que realmente deja la tibieza, si es que está perseverando, si es que se porta bien. No, ahora. Cristo promete vida eterna ahora, porque te puedes morir en los próximos segundos. Es ahora el tiempo aceptable. Es ahora el día de salvación. Y Cristo dice en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió,
tiene vida eterna. Ahora, tiene vida eterna. Y a juicio no viene. A juicio no viene. Ha pasado de muerte a vida. Ahora, no después. Entonces, Mateo 7, versículos 13 y 14, Cristo dice, entrad. Oh, morador del mundo, tú que eres parte de la masa flotante, del flujo que todavía está caminando en la tierra, viviendo en la tierra, desenvolviéndote en este mundo, que es un mundo físico, temporal, pero es un mundo transitorio. No te puedes quedar en este mundo. La entropía va a hacer que se envejezca tu cuerpo y un día vas a morir, viejo. O un accidente, como le pasó al joven que quería ir a Italia y ya no va a poder ir. Quería estar en enero y febrero en Italia, recorrer Roma, Milán, ya no pudo. Ahora el chico está aquí en el infierno. No se supo nunca que él creyera en Cristo. Se entra únicamente por la fe al camino angosto, por la fe. Cristo dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, a la perdición. Muchos, no pocos. Tampoco un término medio, no. Muchos, la inmensa mayoría. Igual que los tiempos prediluvianos, igual que los tiempos de Lot. Igual que los tiempos de Noé, e igual que los tiempos de Lot. Los muchos fueron destruidos. Y uno, Enoc, en los tiempos prediluvianos. 8 salvados por el arca. Noé y 7 con él. Y en los tiempos de Lot, 1, Lot y sus 2 hijas por misericordia, y el resto fueron todos destruidos por una terrible lluvia de fuego y azufre que consumió todo el mundo urbano antiguo, la ciudad de la llanura, Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín y Zoar. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, es angosto, y pocos. La puerta estrecha que da al camino angosto, son pocos los que la hallan. Espero que la hayas hallado tú, se llama Cristo. Y ahora, una vez que tú la has hallado, trata de entrar por ella. Y se entra por la fe. Se entra solamente por la fe. Ahora, en Lucas capítulo 17, versículo 28 al 36, dice, respecto a la segunda venida de Cristo, así tal cual como fue en los días de Lot. Vendían, compraban, se casaban, se daban en casamiento, plantaban, edificaban, hasta que Lot fue sacado por los ángeles, fue librado, sacado por los ángeles fuera de Sodoma, y vino la destrucción, y los exterminó a todos. Asimismo será la venida del Hijo del Hombre. Como sucedió en los días de Noé, Mateo 24, versículo 37, mas como fue en los días de Noé. ¿Qué sucedió en los días de Noé? Toda la población mundial fue mandada al infierno. Toda. Solamente que uno, Enoc, que caminó con Dios, que por la fe fue traspuesto, fue librado. Y 8 atravesaron la tribulación. 8 atravesaron el diluvio. Está siendo simbolizado, esos 8, están simbolizando a los mártires de la tribulación que van a atravesar la tribulación cuando la iglesia sea arrebatada. Mateo 24, 37, más como fue en los días de Noé, así mismo será también la venida del Hijo del Hombre. Lucas capítulo 17, versículos 28 al 36, así mismo también como fue en los días de Lot. Igual, idénticamente, de la misma manera, la misma proporcionalidad. Cantidad de gente que van a ser destruidas y los poquitos que van a ser librados, los de fe. En Lucas 18, versículo 8, Cristo hablando de su venida. Mas cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Y lo que permite entrar, después de hallar, la puerta estrecha, lo que permite entrar es la fe. En Zacarías capítulo 13, versículos 8 y 9, hablando, ya llegando al final, porque empezamos con Génesis, ahora vamos a llegar al Apocalipsis. Usted, mi querido amigo, usted que me está escuchando, que me está viendo, usted sea advertido de la realidad del mundo, de esta masa flotante. Sea advertido usted de la realidad del mundo y de los moradores, de los habitantes del mundo, que son transeúntes nada más. Unos entran, viven y otros se van. Los que entran no se pueden quedar, van siendo empujados por el resto de las generaciones que van entrando y uno tenemos que partir.
No nos podemos quedar en este mundo. Vamos a seguir los pasos de nuestros padres, que nos antecedieron, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Todos tenemos que partir de este mundo. Nadie se puede quedar acá. Esto solamente es un correntor, ¿verdad? Es como una correa transportadora. Unos se suben, jóvenes, empiezan a madurar, a envejecer y salen, mueren. Usted no se puede quedar aquí. Usted irá a la eternidad. Usted viene de la eternidad y volverá a la eternidad. El alma de nosotros, Dios le llama al corazón, nuestra alma, asiento de las emociones. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 11 leemos: Dios todo lo ha hecho hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el alma de los hombres. En su alma, en su corazón, Dios ha puesto eternidad. Usted va a existir eternamente. Lo quiera o no lo quiera reconocer, usted va a existir eternamente, de día y de noche, de día y de noche. En la eternidad. En lo que no se ve ahora. Lo que se ve ahora es el mundo. Este mundo engañoso, ¿verdad? Somos todos pecadores, ¿no, querido amigo? Usted tiene que dar un paso adelante, desmarcarse del montón. Porque la gente cuando dice somos todos pecadores, piensa que Dios, ¿cómo va a destruir a todos? Dios destruye a todos. Todos se van al infierno. Uno es el que podrá entrar por la puerta estrecha. ¿Será usted el que logrará entrar por la puerta estrecha? ¿Qué es lo que es una razón de flujo? ¿Qué es lo que es una razón de flujo? Volumen de fluido, fluido de gentes, manada de gentes, gentes del mundo. Es un fluido. Volumen de fluido. Pasando en un tramo, un punto 1, un punto 2, un tramo acotado por el tiempo, a través de un periodo de tiempo determinado. Un periodo de tiempo determinado. Un tiempo 1, nacimiento. Tiempo 2, muerte física. Y se parte el alma en la eternidad. Esto es lo mismo que la ley de la termodinámica. Las 3 leyes. Ley de la conservación de la energía, ley de la entropía y ley de la entalpía. La energía no es creada ni se destruye, solo se transforma. El concepto entrópico, la segunda ley de la termodinámica, la sumatoria integral de un tiempo 1 a un tiempo 2, sumatoria integral, integrando todo, de un tiempo 1 a un tiempo 2, de la derivada de la energía calórica, el calor, partido por la temperatura. ¿Ya? Eso va a significar que lo material, lo orgánico, vaya a reducirse a muerte. Y la energía aplicada salta. Tercer principio de la termodinámica, entalpía. La energía que está aquí va a existir en otro estado. Pero va a existir siempre porque la energía no es destruida, no es creada ni se destruye, solo se transforma. Bueno, el alma, igual que la energía, es creada por Dios. Es la vida. La vida está en el alma. Lo que produce movimiento en el sistema de partículas es la aplicación de energía. Dios pone el alma en nuestro cuerpo, lo biológico. Empezamos a vivir físicamente, muere físicamente el cuerpo y el alma vuelve, entálpico, cambio entálpico. Vuelve a existir en la eternidad. Pero esta es la realidad. Entonces vamos a 2 Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, las cosas de este mundo, porque es engañoso. Todas las personas del mundo están viviendo desapercibidas de su realidad, desapercibidas. Yo no puedo hacerme a la gente del mundo. No puedo yo vivir conforme a lo que vive la gente del mundo, porque la inmensa mayoría de la masa flotante del mundo van todos al infierno. Yo tengo que despegarme de la moda del mundo, de la forma de vivir, de la forma desapercibida de vivir de la gente del mundo. Porque la realidad es bastante macabra, para los moradores de la tierra, de la masa flotante, de los que entran, viven y después tienen que salir. Mientras se vive en la tierra, la masa flotante, la inmensa mayoría de ellos, su destino es el infierno. Muchos de la masa flotante, muchos van entrando por la puerta ancha, por el camino ancho, al infierno. Muchos, no pocos, muchos. Ahora, al final de los tiempos, el Señor va a librar al remanente pequeño, a los poquitos que una vez que hallaron, luego entraron. Menos que pocos que han hallado, ¿verdad? Los que hallan la puerta estrecha son pocos. ¿Cuántos de los pocos lograrán entrar y se entra solamente por la fe? Más cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará?
La respuesta es un rotundo no. Entonces, la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, leemos, para la iglesia, solamente para la iglesia, un remanente muy pequeño, una cantidad muy ínfima de personas. Y esperar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. La ira que se viene, la venidera. Porque va a venir ira sobre el mundo, va a venir, está profetizado. Romanos 5:9, pues mucho más estando santificados, no justificados, así dice el original, pues mucho más estando santificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. El original. Por tanto, mucho más, habiendo sido santificados ahora por la sangre de él, por él seremos salvos de la ira. Santificados, no justificados. No, la justificación es por la fe en el Evangelio. Luego la santificación es por la fe en la sangre de Cristo, pero eso es otra cosa, no es salvación. Eso no tiene que ver con la salvación del alma, de evitar que el alma se vaya al infierno. Entonces, Cristo libra al remanente, ese remanente que está en una proporcionalidad muy parecida a los tiempos prediluvianos, porque la iglesia que está habitando la tierra es la iglesia séptima, la iglesia de la Odisea, Apocalipsis capítulo 3, a la única iglesia de las 7 a la cual el Señor ha dicho, mira que estoy en pie junto a la puerta y llamo, a la única, a la iglesia séptima. Yo soy un tibio, un tibión, a quien Cristo me está reprendiendo. Ulises, por cuanto eres un tibio y no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú, Ulises Astudillo, dices que tú eres una persona rica, que no tiene necesidad de ninguna cosa, mas no sabes tú, Ulises Astudillo, que tú eres un pobre, miserable, ciego y desnudo. Ulises Astudillo, hijo mío, yo te aconsejo que de mí compres oro que ha sido refinado al fuego, y vestiduras blancas para vestirte, y que cubra la vergüenza de tu desnudez, y que unjas tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, por eso, porque te amo, Ulises Astudillo, porque eres mío, eres parte de mi cuerpo, ¿ya? Reconócete que eres un tibio, arrepiéntete, por eso te reprendo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, ten fervor. Y reconócete que eres un tibio en comparación con tus hermanos del primer siglo, que eran tan fervorosos, ¿verdad? Ellos morían cantando, en las arenas de los circos romanos cantando himnos al Señor, mientras eran devorados por los leones, del cual el mundo no era digno. Pero yo comparado con ellos soy un tibio. Y a mí, que soy integrante de la iglesia séptima, Apocalipsis capítulo 3, a mí y a todos los que son como yo, de fe, el Señor nos dice, mira que estoy en pie, junto a la puerta y llamo. Apocalipsis capítulo 3. Voy a tratar de mostrar el original. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3 dice, y el ángel de la... A ver, Apocalipsis capítulo 3, versículo 21 al 22. Del 21 al 22. Dice, Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 20. Y el ángel de la iglesia de la Odisea, la séptima, escribe, esto dice el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo sé de ti las obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Así por cuanto eres tibio y ni frío ni caliente, voy a vomitar de la boca de mí. Pues dices tú, yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado y miserable y menesteroso, ciego y desnudo. Te aconsejo que compres de mí oro que ha sido refinado al fuego para que seas rico. La última iglesia que está pisando la tierra es la iglesia más miserable que ha existido. La más mundana. Y que tengas vestiduras blancas para que te cubras.
y que no se manifieste la vergüenza de la desnudez de ti. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo a cuantos amo, reprendo y disciplino. Ten fervor, pues, y arrepiéntete. Mira que estoy en pie junto a la puerta y llamo. Mira que estoy en pie junto a la puerta y llamo. Mira que estoy en pie junto a la puerta y llamo. Esa es la única de las 7 iglesias a la cual el Señor está diciendo, mira que estoy en pie junto a la puerta y llamo. La iglesia séptima. Y Enoc fue séptimo desde Adán. Y Enoc, por la fe, fue traspuesto para no ver la destrucción, para no ver muerte. Y nosotros somos la iglesia séptima, a la única iglesia a la cual Cristo ha dicho, mira que estoy en pie junto a la puerta y llamo al cielo. Estamos a punto, los que somos de fe, en el Evangelio del Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo se lo entregó al apóstol Pablo, predicarlo a los gentiles. Cuando sea alzada la iglesia al cielo, se vendrá un período donde habrán 7 sellos que serán desatados. El 7º sello dará paso a los 7 ángeles de las 7 trompetas, y la 7ª trompeta dará paso a los 7 ángeles con las copas llenas de la ira de Dios, que irán siendo vaciadas una a una. Entonces partimos con el diluvio, el exterminio de todos los moradores prediluvianos, y terminamos con el exterminio de todos los moradores de la tierra. En el libro del profeta Zacarías, capítulo 13, versículo 8 al 9, dice, y dice Jehová Dios, y acontecerá en toda la tierra, en todo el mundo, acontecerá en toda la tierra, ya, que destruiré, dice, las 2/3 partes serán vaciadas de ella, y se perderán. Las 2/3 partes de la población mundial de la masa flotante vaciadas y se perderán en el infierno. ¿Ya? Si estamos contabilizando unos 8.000 millones de almas que están pisando la tierra, ¿ya? Este flujo permanente los que están permanentemente aquí en la tierra, que es un flujo que va cambiando, ¿verdad? De los que van entrando y los que van saliendo. Este flujo permanente, transitorio, hasta que van muriendo, ¿verdad? La masa flotante que está transitoriamente en la Tierra, 2/3 partes de ella se perderán. Si hubieran 8.000 millones de seres humanos, una vez que inicie la tribulación en la Tierra, 5.300 millones, 5.300 millones de almas serán vaciadas al infierno. Zacarías capítulo 13, versículos 8 y 9. Y además dice, y meteré en el fuego, y someteré al fuego a la 1/3 parte. O sea, a esos 2.300 millones restantes, la 1/3 parte. O sea, unos 800 millones de almas. Y los someteré y los probaré como se prueba la plata y como se funde el oro. Se prueba el oro. Los fundiré como se funde la plata y como se prueba el oro. Voy a leer textual, Zacarías capítulo 13, versículo 8 al 9. Libro del profeta Zacarías. Zacarías, capítulo 13, versículo 8 al 9. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán en el infierno, mas la 1/3 quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 1/3 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. ¡Wow! Entonces, de esos 8.000 millones de seres humanos que podrán estar habitando la tierra, una vez que el remanente de la iglesia en la tierra sea arrebatado al cielo, los de Enoc, parecido a Enoc, séptimo desde Adán, la iglesia séptima, la iglesia de la Odisea, arrebatada, los portadores del Espíritu Santo, ¿verdad? Por la fe tenemos a Cristo. Los que no son de fe no han entrado y no tienen a Cristo.
2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos, los que son cristianos, los poquitos que son cristianos en el mundo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados en cuanto a la fe? Hayáis creído, hayáis hallado, pero nunca tuviste fe, nunca entraste. Se entra por la fe. Hebreos 4, versículo 1 al 3. Temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, parezca a alguno de vosotros no haber entrado, no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, a nosotros como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el haber oído la buena nueva por no haber acompañado de fe en los que lo oyeron. Oyeron, creyeron, hallaron, pero no entraron, porque se entra por la fe. Mas cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Respuesta, un rotundo no. De los 8.000 millones de almas de la masa flotante en la tierra, una vez que haya sido arrebatado el remanente de la iglesia en la tierra, 5.300 millones serán cortados y serán mandados todos al infierno. De los 8.000, 5.300 millones de almas al lago de fuego. Sobrevivirán unas 2.700 millones de almas, pero someteré en el fuego la tercera parte, o sea, 1.900 millones de almas. 1.900 de los 8.000, 1.900 sobrevivirán cuando vean a Cristo venir desde los cielos en su segunda venida. Más de 6.000 millones de almas. De los 8.000 millones, dando una cifra redonda, ¿verdad? Puede ser un poco más, un poco menos. De los 8.000 millones de almas, 6.100 millones, todos al infierno. Entonces, mi querido amigo, usted sea advertido de la realidad, del mundo y del destino eterno de sus habitantes transitorios. Lo que se ve es lo que está en el mundo. Salgo yo a trabajar, veo a la gente tomando el metro, yendo a trabajar, la gente que están en las calles, la gente que están haciendo parar el colectivo, el taxi, tomando un vehículo. Eso es lo que yo veo. Pero nosotros no vemos la realidad eterna. Esto es lo eterno. Esto es lo eterno. Esto es lo que no se ve, pero esto es lo eterno. Esto es lo transitorio. Es mientras tanto nomás. Esto va a desaparecer. Y los que estamos caminando por aquí, vamos a la eternidad. Y esto será lo permanente. El presente continuo. 2 Corintios 4:18. No mirando a nosotros las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales nada más, mas las que no se ven son eternas. Tratemos de, a la luz de la Biblia, mirar lo que no se ve. Cuando el cielo y la tierra no exista más, lo eterno, ¿cuántos serán las cantidades de almas que un día estuvieron pisando la tierra y que estarán viviendo en el cielo? Prácticamente cero. ¿Y cuántos serán de todos los que un día estuvieron viviendo en la tierra, en la eternidad, los que estarán existiendo eternamente en el lago de fuego? Casi la totalidad. A nivel macro, una cantidad muy ínfima que corresponde a la iglesia del Señor. Y los santos del Antiguo Testamento, la iglesia y los mártires. Una cantidad muy pequeña. Y de toda la masa flotante, la gente que nacieron, vivieron y murieron a través de los siglos, de estos casi 7.000 años que va a existir las moradoras de la tierra que vivan en el mundo. Llegamos casi 6.000 años, ¿verdad? Viene el milenio, los 7.000 años. Y con el número 7 se termina todo el proceso iniciado. Génesis 6:3. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Más serán sus días 120 años jubilares. 120 por 50, 6.000. 6.000 años. Y luego viene el milenio número 7. 7.000 años en total. Y el 7 es el número que termina un proceso iniciado. Y estamos llegando a los 6.000. Prácticamente desde Adán tenemos 6.000 años menos 9. Desde Adán hasta los 33 de Cristo, 4.000 años. Desde los 33 de Cristo hasta el 2024-2025 tenemos 1991-92 años. Faltan 8 para los 6.000. El 2025 faltarán 8.
y 8 menos 7, porque 7 años durará la tribulación, la ira de Dios sobre el mundo. Estamos hablando del 2026, iniciará la tribulación en la tierra. Todo esto es especulativo, ¿eh? Pero es en base a lo que dice la Biblia. ¿Y usted es de los poquitos que ha hallado la puerta estrecha? ¿Sí? Le pregunto, ¿ha entrado por ella? Entonces dice en 2 Corintios 6, versículos 1 y 2, os exhortamos, dice el apóstol Pablo, y los que con él estaban, a que no recibáis la gracia de Dios en vano. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. Para el chico que quería ir a Argentina y después irse a Italia, el mes de enero y febrero, ya no hay una hora. Se terminó. Ese chico está existiendo aquí en la eternidad. Nunca habló de Cristo ese chico. Algo supe de él, era medio agnóstico. Y en Hechos 4:12 dice, fuera de Cristo, en ninguna otra hay salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres, en quien podamos ser salvos. En tiempo aceptable te he oído. Este es el tiempo aceptable. El momento que tú estás viviendo en la tierra. Una vez que te mueras, habrás sellado eternamente, sin marcha atrás, el destino eterno de tu alma. Trata de entrar por la puerta estrecha. Aquí sellarás para bien el destino de tu alma. Entrarás a la vida eterna, al cielo. En tiempo aceptable te he oído, dice Dios. Y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. No cuando te mueras. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Por tanto, Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos al infierno. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, hemos estado hablando del diluvio, de las ciudades de la llanura, hemos estado hablando de cómo Dios castigó a Egipto con las 10 plagas, cómo Dios castigó al pueblo de Israel en su éxodo por la tierra prometida, cómo Dios después los llevó cautivo a Asiria, a Babilonia, cómo Dios va a castigar al mundo a través de la gran tribulación. Por tanto, temamos pues, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por los ángeles, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos, dice Pablo, cómo escaparemos nosotros habiendo descuidado una salvación tan grande? Oh, querido amigo, no descuide esta salvación tan grande provista en la cruz del Calvario. Aquí Dios amó al hombre. Ahora Dios está esperando que las personas correspondan ese amor de Dios vertido en la cruz, en la persona de Cristo. Y el que no el amor de Dios, sino que la ira de Dios pende sobre la cabeza de todo ser humano que está pisando el mundo. La ira de Dios. Escape de la ira. Por lo tanto, un evangelista como yo, cuando replica las palabras de Cristo, repite las palabras de Cristo, como las repito yo, entrad por la puerta estrecha, lo que en otras palabras yo le estoy diciendo es escape de la ira de Dios. Escape de la ira que pende sobre toda cabeza de los seres humanos que pisan este mundo. Porque en toda la Biblia ha quedado demostrado que la inmensa mayoría de los seres humanos que pisan la tierra, cuando mueren, todos van al infierno. Muchos son los que entran por ella. Y la puerta estrecha que permite ir al cielo, solamente pocos son los que la hallan. Son pocos los que la hallan. No son pocos los que entran, son pocos los que la hallan. Y para ser salvo de la destrucción eterna, no basta con hallar, sino que hay que hallar y entrar por ella. Y solamente se entra por la fe.
Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, los que hayáis hallado la puerta estrecha. ¿Ha hallado usted la puerta estrecha? La puerta se llama Cristo. En Juan 19 Cristo dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. El que halla la puerta no es salvo. Tiene que hallar y entrar por la fe. Entonces, el que tiene a Cristo tiene la vida. Primera de Juan 5, versículos 10 al 12. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. ¿Tienes tú al Hijo de Dios morando dentro de ti? Lo tienes si tú has creído con fe. Si tú has creído con fe en el Evangelio, has entrado por la puerta estrecha y Cristo ha entrado a morar dentro de ti. Por la fe, solamente por la fe. 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que no esté. A menos que Cristo no esté viviendo dentro de ti. A menos que estéis reprobados en cuanto a la fe. Réprobos en cuanto a la fe. Como Janes y Jambres. 2 Timoteo 3, versículo 8. 2 Timoteo 3, versículo 8. Para que seamos librados, dice Pablo, de hombres malos, como Janes y Jambres, réprobos en cuanto a la fe. Pablo dice a los que habían recibido el Evangelio, a los de Galacia, esto solamente quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis a Cristo morando dentro de ustedes, el Espíritu Santo, por las obras de la ley o por el oír el Evangelio con fe? ¿Tan necios sois? Gálatas capítulo 3, versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. Pablo le está exhortando a los Gálatas que ya no querían recibir a Pablo. En Gálatas capítulo 1, versículo 6, el apóstol Pablo decía, estoy maravillado porque yo vine a ustedes predicándoles el Evangelio y ustedes lo recibieron, Gálatas. Ahora yo fui a trabajar en otros viajes misioneros. Volví a Galacia y ya no me quieren recibir. Golpeo la puerta, hermano, ábrame, soy el apóstol Pablo. Y guardan distancia de mí, no me quieren oír. Eso es lo que pasaba con Pablo. Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7. Pablo, a los que habían creído. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia del Señor para oír un evangelio diferente. No que haya otro, para oír, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que quieren pervertir el evangelio de Cristo, quieren perturbarlo a ustedes y pervertir el evangelio de Cristo. Más si aún nosotros, dice Pablo, yo Pablo, Silas, Timoteo, Tito, los colaboradores míos, si aún nosotros os anunciáramos un evangelio diferente a este, el tal sea anatema. Anatema, maldito. Ahora, en Gálatas capítulo 3, vuelve el apóstol Pablo a decir en el versículo 2, Gálatas insensatos, tontos, esto solamente quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis al Espíritu Santo, recibisteis al Espíritu por el oír por fe o por las obras de la ley? ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, por obras, o por el oír con fe en el Evangelio? ¿Tan necios sois? Por la fe es ingresado Cristo a morar dentro, y el que tiene a Cristo tiene la vida eterna. Mas cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Lucas capítulo 18, versículo 8. No mirando las cosas que se ven, lo temporal. Todo lo que hay en el mundo es temporal. Los vehículos, las películas de Hollywood, las comedias, la familia, el trabajo. Entonces tú te vas conformando a lo que ves del mundo. Vas teniendo una irrealidad, porque esto no es lo real. Lo real es lo eterno. 2 Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, las cosas de este mundo. Porque las cosas que se ven, los cuerpos físicos, la belleza del mundo, la moda, los vestidos, el mall, el centro comercial, los viajes a Miami, a Cancún, la gente del mundo, la masa flotante que está permanentemente en el mundo. Porque las cosas que se ven son temporales. Esto es temporal, mas las que no se ven son eternas. Entonces, haciendo un conteo total de toda la masa humana, los seres humanos del mundo, que han nacido en este mundo, desde Adán hasta el último ser humano que se ha creado y que pise este mundo, cuando ya el mundo no exista más,
Cuando el cielo y la tierra pasen y la gente vayan al juicio ante el gran trono blanco. ¿Cuántas personas tendrán que experimentar este horrendo y espantoso juicio ante el gran trono blanco? Miles de millones de millones de millones. Esto es lo que no se ve, pero es lo eterno. Estas cosas son las cosas que se ven, la punta del iceberg. Pero esto es lo que no se ve y esto es lo eterno. Lo eterno es el lago de fuego y el cielo. El cielo y el lago de fuego. Esto es lo eterno. El Señor le dijo a Adán, cuando Adán entró en pecado, comió del fruto que Dios le mandó no comer. Entró en pecado Adán, entró en muerte. Y Dios empezó a llamar a Adán. Y Dios le dijo, ¿dónde estás tú, Adán? Adán, ¿dónde estás tú? Yo le pregunto a usted, en este esquema, basado en Mateo 7, versículos 13 y 14, entrad por la puerta estrecha, entrad al camino angosto, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, y millones, la inmensa mayoría de masa flotante. Muchos son los que entran por ella al infierno, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. La puerta estrecha para entrar al camino angosto. ¿Dónde está usted? ¿Todavía usted se encuentra acá, caminando en el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición, donde todos nacemos? ¿O usted un día entró y se encuentra aquí, caminando en el camino angosto que va rumbo a la vida? ¿Dónde está usted en este esquema? ¿Está acá, en el camino ancho, o está aquí, en el camino angosto? ¿Cuándo entró por la puerta estrecha? Entonces, usted sea advertido de la realidad del mundo y del destino eterno de sus habitantes, sus moradores transitorios. Dios le bendiga.